oración. Oremos. Bendito Dios que estás en el cielo, una vez más hablamos contigo para pedirte que nos continúes dirigiendo, Señor, en esta programación, para que continúe hablándonos a través de las diferentes formas, Señor, de este programa, hablándonos, Señor, para así atender cada una de nuestras necesidades individuales. Bendice, Señor, cada persona, bendice, Señor, cada hogar aquí representado, que ha venido, Señor, en busca de algo nuevo para su vida. Te pedimos, Señor, que no puedan salir de aquí sin encontrar la respuesta a lo que están buscando, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. No sé si Alessi, el pastor, está por ahí. ¿Me lo podrían llamar, por favor, para que haga la proyección de lo que... Muy bien, siempre cuando inicia un año, uno se hace propuesta de metas, ¿verdad? Siempre en el año anterior hay cosas que uno tenía o hábitos que uno tenía como que le gustaría que no continuaran ya en el siguiente, ¿verdad? ¿A cuánto le gustaría como tener una página nueva y dejar todas las cosas malas atrás? Muy bien, en este espacio de la cápsula de salud hay propuestas de hábitos saludables que usted puede adquirir para tener un mejor estilo de vida. Y es una propuesta que no es una propuesta que yo le vaya a hacer, sino una propuesta que Dios dejó instituida desde el mismo principio del mundo. Sí, vamos a tratar cada noche lo que son en este espacio los 8 remedios naturales. ¿Cuántos lo conocen, los 8 remedios naturales? Muchas personas. Con la primera letra de cada uno de los 8 remedios naturales se forma la palabra adelante. ¿Usted sabía eso? Adelante, se forma un acróstico con cada uno de ellos. Adelante es una palabra que nos invita como avanzar, a tomar decisiones sabias, conscientes y con el objetivo de poder mejorar nuestra salud. Porque la Biblia dice, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. También dice la Biblia, amado, yo deseo que tengas salud, así como prosperas espiritualmente, como prospera tu alma. O sea, Dios está interesado en nuestro bienestar. La primera palabra la primera letra del acróstico de la palabra adelante, ¿cuál es? La A. Muy bien, entonces en esta noche vamos a hablar acerca del agua. Muchas veces se ha dicho que el agua es vida. El agua es vida y con mucha razón se dice que el agua es vida, ya que nuestro cuerpo está constituido con el 70% de ¿qué? De agua. Todo eso Dios lo hizo en nuestro organismo, lo que significa que necesitamos ingerir bastante agua. Ahora bien, ¿qué va a suceder contigo si tomas suficiente agua? La cantidad recomendada. ¿Cuál es la cantidad recomendada? Yo sé que ustedes lo saben. Muy bien, déjenme decirle que ese estudio se hizo en Europa. Lo de 8 vasos de agua al día, donde tenemos un clima bastante agradable, bastante frío. Sin embargo, nosotros, los caribeños, los que vivimos más en Centroamérica, en la zona de mucho calor, no es suficiente con 8 vasos de agua. Exactamente, ellos sí les sería favorable los 8, pero nosotros no, nosotros debemos beber de 10 a 12 vasos de agua al día. ¿Por qué? Porque gracias al calor en el que estamos expuestos constantemente, expulsamos o perdemos mucho líquido a través del sudor, a través del mismo aliento cuando estamos hablando, ¿verdad? La gente que habla mucho pierde mucho líquido, necesita tomar agua. Y al sudar también perdemos bastante y el mismo calor va a
generar pérdida de líquido en nuestro organismo. Así que no piense en 8 vasos de agua al día. Piense en 9 o 10 vasos de agua, dependiendo, ¿verdad?, la actividad física que realice, dependiendo su edad, su tamaño y su peso y todo eso. Muy bien, avancemos entonces con los beneficios que vamos a obtener si ingerimos esa cantidad de agua, si ingerimos bastante agua por día. Primero tenemos que favorece la pérdida de peso. A todas tranquilo, que yo hablo bastante alto. Bien, debido a que el agua aumenta, acelera el metabolismo del cuerpo, ¿verdad? Se pierde mucho líquido y aparte porque el agua no tiene calorías, tiene 0 calorías. Entonces, si nosotros elegimos, en vez de un vaso de Coca-Cola o un vaso de cualquier otra bebida, elegimos un vaso de agua, no estamos añadiendo calorías, sino que estamos ayudando a nuestro organismo y a nuestro metabolismo a quemar la grasa. También el agua, está escrito, pero si no puedo, no lo van a ver ustedes. Muy bien, es un remedio natural para el dolor de cabeza y de espaldas. Muchas veces tenemos, debido al estrés, un dolor terrible de espalda o de cabeza y a veces es causado por deshidratación. La deshidratación provoca dolor de cabeza y dolores de espalda y de los riñones y todo eso. Entonces, si bebemos bastante agua, vamos a tener este remedio para el dolor de cabeza y no necesitaremos ningún analgésico. También el agua proporciona una piel más saludable, debido a que hidrata la piel y retrasa los síntomas de la vejez. Para nosotras las mujeres, mucha atención, tener una piel hidratada es tener una piel más hermosa y más joven, también por la elasticidad que ayuda. El agua mejora la productividad en el trabajo. ¿Por qué mejora la productividad en el trabajo? Nosotros sabemos que el cerebro está constituido principalmente ¿de qué? De agua. Entonces, si el cerebro está bien hidratado, entonces va a ser una mente brillante, que genera muchas ideas y puede realizar mejor su trabajo, tanto los estudiantes como las personas que laboran. Un cerebro bien hidratado es una persona que está activa, que está despierto. Y por eso nos ayuda y tendremos mejor rendimiento. Ayuda a la digestión y previene el estreñimiento. Muy, pero muy importante para la digestión, pero sabemos que el agua no debemos consumirla durante la comida, sino antes o después. Es un remedio para el estreñimiento. Reduce el riesgo de cáncer. Muy bien, reduce el riesgo de cáncer. Ustedes saben que el hígado, los riñones, el sistema digestivo, sirven, o sea, realizan una mejor función si nosotros tomamos bastante agua. Entonces, en esos órganos que están encargados de eliminar toxinas, si están funcionando correctamente, pues el cuerpo no acumula nada dañino por ahí. Y entonces tenemos mucho menor riesgo de cáncer. ¿En qué lugares? Por ejemplo, en la próstata
o en la vejiga. Y también en nuestros riñones. Beneficio número 9, alivia la fatiga. O sea, cuando nos sentimos muchas veces cansados. ¿Por qué alivia la fatiga? Porque una persona se siente fácilmente cansado si no está bien hidratado, porque los órganos pues trabajan mucho más. Por ejemplo, el corazón tiene que esforzarse más para enviar la sangre oxigenada a todo el resto del cuerpo, a las células, para que puedan recibir el oxígeno. Si no hay suficiente agua, el corazón se esfuerza. ¿Quién más se va a ver forzado? Tanto los riñones como el hígado se va a forzar, y como el cuerpo es una maquinaria y yo estoy constituida por mis órganos, y todos mis órganos están trabajando mucho más forzado, entonces me voy a sentir como fatigada y fácilmente cansada. También, si consumo bastante agua, tendré menos posibilidades de enfermarme. ¿Saben por qué? Porque el sistema inmunológico a través del agua se fortalece. El cuerpo está mucho mejor preparado para enfrentar las enfermedades, especialmente las enfermedades de las vías respiratorias, como por ejemplo la gripe y todo eso, porque el agua aumenta el flujo y la mucosa que nosotros tenemos y nos defendemos mejor contra la gripe. Y además nos ayuda contra las enfermedades de los riñones, como por ejemplo la piedra en los riñones. O sea que el agua nos libra de enfermedades y prepara el cuerpo para defenderse contra las enfermedades que vienen del ambiente. Y también el agua mejora el estado de ánimo. ¿Por qué mejora el estado de ánimo? Si yo tengo un cuerpo que está activo, que está, ¿verdad?, funcionando bien, pues voy a tener ¿cómo? Voy a estar bien animada, voy a tener un buen estado de ánimo. Entonces voy a estar más alegre. En sentido general, consumir agua nos hace también felices. ¿Ustedes sabían? Nos hace más felices porque un cuerpo saludable, un cuerpo que se siente bien, entonces tiene un cerebro que envía un mensaje en sentido general de uno sentirse bien. Puede estar, o sea, va a estar una persona más feliz y más positiva, justo como lo quiere nuestro Señor. Así que la recomendación en esta noche es que cada día aumentemos o estemos pendientes, estemos atentos, porque ya yo sé que ustedes lo saben, estemos atentos en la cantidad de agua que vamos a ingerir, que sea algo consciente. Muchas veces uno le dice a la persona, tienes que tomar mucha agua. Pero yo tomo muchísima agua en el día. Yo bebo agua, pero ¿cuánto es muchísima? Lo hemos medido eso. Podemos medir la cantidad de vasos que nos vamos a beber o la cantidad de botella. Eso es una buena forma de yo saber que realmente estoy tomando el agua que necesito. Otra forma de saber si estoy tomando el agua que necesito es, por ejemplo, observando la orina. Si la orina tiene mucho color, está muy espesa y tiene bastante color amarillo, significa que tengo que tomar más agua. Cuando está clarito, así es, estoy bien. También lo puedo ver en los ojos. Una persona deshidratada a veces luce con los ojos rojos. Los labios también nos avisan cuando hay deshidratación porque se ponen como cenizo, la piel se pone reseca. Hay muchas formas de que el cuerpo nos dice, necesito agua para funcionar. No hay que esperar tener sed, sino hacer uso consciente de ese líquido precioso que el Señor nos ha dado, que viene en la forma más sencilla, no necesita preparación, no necesita nada y constituye uno de los mejores remedios. Que el Señor les bendiga en esta noche y mañana nos encontraremos con el siguiente remedio que corresponde. Yo creo que ustedes pueden adivinar. Mañana les voy a preguntar.